Nuestro país es tierra de grandes escritores. Probablemente ustedes han escuchado hablar de Trilce, Paco Yunque y los Heraldos Negros. Me refiero al poeta más grande del siglo XX a nivel mundial. Estoy hablando de César Vallejo, que una vez dijo: saber más nos hace más libres. To know more is to be more free. El día de hoy vamos a explorar su biografía y su obra. Y una de sus obras importantes llamada Los Dos Zoras. Les invito a ver el video y conocer más sobre este autor. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad, en una familia mestiza, en la cual él era el menor de 11 hermanos. Además, él estudió en las universidades de San Marcos y de Trujillo. En su obra Los Dos Zoras podemos ver la época del siglo XX en el que el Perú sufría de desigualdades económicas y sociales. Además, nos cuenta la historia de dos jóvenes llamados Juncio y Analquer, los cuales vienen de una tribu llamada Tribu de los Zoras hacia un pueblo donde son discriminados por su falta de costumbres, por sus diferentes costumbres y vestimenta. Incluso llegan a ser expulsados de un evento religioso debido a estos comportamientos diferentes. A continuación, sabremos más acerca de las escenas que suceden en esta obra. Buenas, soy Ángel Choso, estudiante de la carrera de Ciencia del Deporte. Voy a explicar sobre las tres escenas de la desigualdad, la discriminación y el abuso que aparecen en el cuento Las Dos Zoras de César Vallejo. La primera escena ocurre cuando los protagonistas llegan al pueblo, donde en primer momento las personas los miran con desconfianza y los tratan con frialdad, solo por ser indígenas. No importa quiénes son ni qué han hecho, la gente simplemente asume que valen menos por su origen. Esta actitud demuestra en cómo la discriminación estaba normalizada, que bastaba la apariencia o la cultura para percibir un maltrato. La segunda escena muestra claramente el abuso de poder. Cuando surge un conflicto, las autoridades del pueblo no escuchan la versión de los Dos Zoras, no les permite explicar lo ocurrido y tampoco investigan. En lugar de actuar con injusticia, los culpan de inmediato, basándose únicamente en los prejuicios. Este comportamiento refleja en cómo quienes tienen autoridad muchas veces actúan sin respeto, sin imparcialidad y sin considerar los derechos de las personas indígenas. La tercera escena revela una injusticia social colectiva. No solo las autoridades actúan de manera colectiva, sino también actúan de una manera injusta, ya que los habitantes del pueblo, una vez ya que los apoyan a ellos, todos estos se unen y así los pueden rechazar. Por eso se burlan de ellos y los tratan como si fueran menos. Esta reacción demuestra que la discriminación no solo es un acto individual, sino un comportamiento compartido por toda la comunidad, lo que hacía que la situación fuera aún más difícil e injusta. Estas tres escenas muestran cómo Vallejo denuncia la desigualdad, el prejuicio y el abuso que viven las comunidades indígenas a través del cuento Las Dos Zoras, ya que nos invita a reflexionar sobre la importancia del respeto, la igualdad y la empatía en nuestra sociedad. Buenas, soy Ángel Choso, estudiante de la carrera. Ahora presentaré el análisis del caso seleccionado y explicaré cómo se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10, que busca reducir las desigualdades. La obra Los Dos Zoras de César Vallejo nos muestra de manera clara cómo la desigualdad social puede generar exclusión, discriminación y hasta deshumanización. A través de los personajes Juncio y Analquer, el autor refleja la realidad de muchas personas que son tratadas de manera injusta simplemente por pertenecer a un grupo distinto o por tener características raciales o culturales diferentes. En la obra vemos cómo estos personajes son víctimas de insultos, burlas y miradas de desprecio. Vallejo denuncia las diferencias sociales, ya que terminan marcando la vida de las personas y limitando su dignidad, sus oportunidades y su participación en la sociedad. Esta obra se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10,
que busca reducir las desigualdades. El Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 busca asegurar que todas las personas sean incluidas social, política y económicamente, sin importar su raza, su origen, su sexo, su creencia, su cultura o su situación económica. Es decir, busca promover un trato justo e igualitario. Es por ello que la obra de César Vallejo no solo muestra un problema social del pasado, sino también nos invita a reflexionar sobre nuestra realidad actual. Nos recuerda la importancia de construir una sociedad más justa, donde en lugar de discriminar y excluir, nosotros podamos aprender a valorar a los demás, a respetarlos e incluir. Y justo es precisamente lo que busca el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10. Allí en lo alto del Ande, por donde el frío corta la piel, los hombres callan porque saben que hablar es un peligro. Allí donde la injusticia cae como lluvia sobre los más pobres, dos pueblos hermanos sufren el peso de quienes mandan. Voy a presentarles nuestro trabajo basado en el cuento de las 2 horas. Para esta actividad hemos elaborado una infografía y un cómic en equipo, donde buscamos explicar las ideas principales del relato y los problemas sociales que en él se muestran e identifican. En esta infografía mostramos los aspectos más importantes del cuento, quiénes son las 2 horas, cómo se desarrolla su historia y qué valores y conflictos se presentan. A partir de su lectura identificamos problemas sociales como la discriminación, la desigualdad, la injusticia y la pérdida de identidad cultural, elementos que afectan tanto a los personajes del relato como a muchas comunidades en la vida real. Para completar el análisis, junto con mi equipo, creamos un cómic donde representamos estos problemas de una forma visual y más cercana. Nuestro objetivo fue mostrar cómo estas situaciones impactan a los personajes y al mismo tiempo invitar a reflexionar sobre su importancia en la sociedad actual. Con este trabajo queremos demostrar que la literatura no solo cuenta historias, sino que también nos ayuda a reconocer realidades sociales y pensar en la necesidad del respeto, la igualdad y la valoración de nuestras culturas. Bien, las 2 horas evidencian la profunda injusticia social que sufrían los pueblos indígenas, quienes eran víctimas del abuso sistemático y sin posibilidades de defenderse. Vallejo denuncia la indiferencia y la crueldad de las autoridades, mostrando cómo el poder puede ejercer de la violencia sin justificación. La obra resalta la dignidad silenciosa de los 2 horas, quienes pese al maltrato mantienen una nobleza interior que contraste con la brutalidad de sus opresores. La historia nos enfrenta a la realidad de la injusticia, no siempre se presenta en grandes gestos, sino en actos cotidianos normalizados por la sociedad. Vallejo nos hace pensar que en el valor humano de aquellos que históricamente han sido silenciados, mostrando que su sufrimiento no es individual, sino colectivo.